Eso, estamos al aire, Doc, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo ha estado? ¿Cómo le fue? Muy bien, anduve aquí un poquito trabajando fuera de Monterrey y vi que lo estuvo entrevistando mi compañero Luis, ¿qué tal? Sí, todo muy bien. Con Luis estamos platicando muy bien, pero se le extrañaba también Ah, aquí qué bueno, pensé que me iba a cambiar por Luis. No. ¿Cómo para está, nada. Doc? ¿Cómo se está preparando para las fiestas decembrinas? Hijo eso, ¿Qué tal? con un estómago más grande. Se come tan rico aquí en México. Sí, ¿verdad? Rico, sí. ¿Y qué tal con las Tamales. posadas y los regalos y los intercambios? ¿Cómo le va? Todos los días fiesta. Sí. Sí, con los intercambios ahí vamos, ahí ya tenemos los intercambios de este año. ¿Sí? Ya, todos por fin. Yo todavía no, tengo que ir hoy por el regalo de mi amigo secreto. Sí. ¿Y qué le iba a decir? ¿Qué vamos a hablar de esta semana, Doc? Traumatismo craneoencefálico. Wow. Es muy importante este tema por los accidentes que se vienen en estas épocas, en épocas decembrinas, y que están los niños de vacaciones y que pueden sufrir un traumatismo. ¿Qué hacer en este caso? Entonces, lo que queremos platicar. De entrada, pues esas consultas virtuales son para prevenir, ¿verdad? Totalmente. Y pues ahorita nos va a dar información para prevenir y si ya pasó y después de que haya pasado. Totalmente. Pero, por ejemplo, de entrada vamos a dividir las dos palabras porque es algo como que parece trabalenguas cuando no eres especialista como usted. ¿Qué es un traumatismo? Trauma es golpe. Okay. Es una etimología griega para decir que es un golpe. Entonces, un traumatismo es un golpe a alguna parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Bueno, de nuestro ser, porque puede ser cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces lo dividimos en traumatismo en alguna parte del cuerpo o tenemos algún trauma emocional, psicológico, ¿verdad? Como tal. Ok, es un golpe. Es un golpe que nos da la vida, un golpe que nos dan físicamente, ¿verdad? Wow, fíjese que qué padre que nos lo esté, pues ahora sí que traduciendo a idioma de cualquier persona normal, común y corriente como nosotros, porque a veces escuchamos trauma y no entendemos perfectamente. Se escucha más como los traumas de niño, pues son los golpes. Los golpes, sí. Ok, perfecto. ¿Y cráneoencefálico, doctor? Aquí ya, ahora sí, subdividimos el golpe que va directamente a la parte craneal, ya sea rostro, cráneo o encéfalo, que está dentro del cráneo como una protección al tal, ¿verdad? Entonces, cualquier golpe que puede ir directamente al cráneo, al rostro, y que influye directa o indirectamente al cerebro, es lo que nosotros llamamos traumatismo cráneoencefálico. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo puedo yo sufrir un traumatismo en un accidente de carro, cayéndome de la escalera? ¿A qué se le llama ya de esta manera? Porque a veces nos damos golpes en la cabeza y a esos también se le llaman así, ¿o no? Sí, inclusive un golpe trivial, nosotros vemos por la cinética del golpe y lo subdividimos en leves, moderados o severos, dependiendo de muchos factores. El más común es por velocidad. Okay. Si la velocidad es de menos de 15 kilómetros por hora, cualquier golpe es un traumatismo craneoencefálico leve. Okay. De 15 a 45 es moderado y arriba de 45, el golpe que venga, ya sea una pelota, o ya sea algún puño, o ya sea el que vayamos en algún carro, ya lo clasificamos como que puede ser grave, ¿sí? Okay. Leve, moderado o severo, dependiendo de la velocidad. Pero también puede ser dependiendo del daño neurológico o dependiendo de la cinética del golpe, cómo ha sido ¿verdad? Como tal. Pero casi siempre por velocidades del golpe o el factor externo que nos da el golpe, lo que nosotros lo podemos dividir. Ahora, Doc, dicen que muchas veces, usted díganos si esto es un mito o una realidad, que muchas veces en el momento te sientes bien, no pasa nada, pero vienen consecuencias con los años. Esto quiero que me lo resuelva porque hace tiempo tuve un golpe muy fuerte en la cabeza. Traté de abrir la puerta de un carro que iba a velocidad, no me quise aventar, o sea, no se dieron cuenta que yo me iba a subir y el carro arrancó y me arrastró y entonces cuando yo di un golpe hacia atrás, al siguiente día no podía levantar la cabeza de la almohada, me pusieron collarín, pero no fui al hospital. Y el tema es, bueno, ahorita no pasa nada, pero con los años puede haber secuelas. ¿Esto es cierto o es mentirado? Sí puede haber secuelas por traumatismos, ya sea un traumatismo que es craneoencefálico que dejó un daño en cerebrito aunque no nos diéramos cuenta, o traumatismos repetitivos pequeños que estos nos van a hacer también daño en el cerebrito como tal. Como por ejemplo en los jugadores de fútbol americano, que es muy visto últimamente por esta película y todas las publicaciones que han salido, pero desde hace muchísimos años los veíamos en boxeadores, ¿verdad? Traumatismos repetitivos en cráneo, cara. Esto va haciendo que haya microhemorragias que tal vez no sean evidentes en ese momento,
pero con el paso del tiempo y que las neuronas quieren tener una cierta recuperación, ven que hay más daño y las neuronas dicen, hay mucho daño, mejor me muero, y se mueren. Y sufren una apoptosis, y esto se llama encefalopatía traumática repetitiva, o que es la encefalopatía por el pugilismo, ¿verdad? Okay. Oigan, casi el 99% de la población nos hemos dado un golpe en la cabeza. Es momento para que hagan sus preguntas en Facebook, TikTok, en Instagram Live, porque el doctor Mesa las va a contestar con mucho gusto. Porque yo creo que todos nos hemos dado un golpe en la cabeza, sí, ¿no? Sí, de chiquitos totalmente. O de grandes. Y luego también bromeamos mucho con estas cosas de, sí quedó por el golpe que quedó en la cabeza y todo. Total. Pero, Doc, es normal porque las veces, varias veces me he golpeado la cabeza y digo, chin, otra vez. ¿Es normal que inmediatamente te duele la cabeza? Sí, puede ser. Un golpe? Sí. Después de un golpe, lo que hacemos es que podemos dañarnos el cuero cabelludo o por dentro algo que se llama galea aponeurótica, que es una serie de tendones de los músculos que mueven nuestro cráneo, frontal, temporal, occipital. Bueno, al momento que nos damos el golpe, puede ser trivial, pero puede afectar y haber unas pequeñas microheridas y que esto generan dolor. Dolor en la parte externa del cráneo, en la piel, y que esto va a quedar sensible y molesto por un buen rato. ¿Cuánto es? De 5 a 7 días. Entonces sí puede haber un dolor inmediatamente postraumático, aunque es común que sean los dolores postraumáticos no inmediatos los que más aparecen. Por ejemplo, me pegué ayer, iba yo no sé, caminando y me pegué con un poste que no vi. Dije, pues en ese momento me molestó un poquito, pero no me pasó nada. Llevo el tercer día y empezó con dolor de cabeza. Le digo, ¿por qué es el dolor de cabeza? Me pegué. ¿Pero qué tiene que ver que me pegué hace tiempo y que ahora ya se representa esto? Bueno, nuestro cuerpo libera una serie de sustancias que son de inflamación y que algunas son de fase aguda y otras son de fase subaguda. Y estas de fase subaguda son las que generan dolor de 3 a 7 días después de un traumatismo craneoencefálico. Pero en pacientes mayores de 65 años, donde es más frágil el hueso, el cráneo como tal, y las venas que están adentro, no arterias, venas, pueden sufrir un golpe trivial. Se levantan de la cama y se pegan en la cabecera, o están agachados y se pegan, o van caminando y tienen un pequeño traumatismo y dicen, no pasó nada, es trivial. Y a las 2 semanas empiezan a tener problemas para caminar. Van caminando y van abriendo cada vez más el compás, la marcha, o se van cayendo, o tienen problemas con la memoria. Dice, ¿pero qué le está pasando? Es que se pegó hace 2 semanas. ¿Pero qué tiene que ver hace 2 semanas? Bueno, hay ocasiones que hay golpes pequeños, pero que afectan a las venas que están dentro del cráneo, que son muy susceptibles a transmitir o tener esa transmisión del golpe como tal, y pueden hacer pequeñas lesiones o heridas dentro de nuestro cráneo. Sí, con la edad esto parece más común, por eso después de los 65 años esto es algo más común. Entonces empieza a haber una gotita, un sangrado por gotas, porque la vena no tiene la presión de la arteria, sino es un sangrado pequeño, gota, 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 gota. Y así por 2 semanas, y ya el hematoma dentro del cráneo se hace grande y grande y grande, y es donde empuja ya el cerebro, donde empieza a ver los datos neurológicos, entre 2 a 3 semanas. Y esto se llama hematoma subdural crónico postraumático. Entonces es un hematoma porque es un sangrado, subdural porque es debajo de la dura madre, que es la capa que cubre el cerebro, postraumático porque es después de un golpe, aunque sea livial o treve, y que esto sea en forma crónica porque es más de 3 semanas o pueden aparecer hasta 3 semanas, ¿verdad? Doctor Mesa, es que los golpes en la cabeza, insisto, son más comunes de lo que uno quisiera. No sé, y luego son bien tontos. La otra vez estaba limpiando el refri en la parte de abajo y alguien abrió la de arriba. Sí. Y al quererme levantar ya tenía un golpe. Mi pregunta es, después de este golpe, obviamente me genera mucho miedo el que haya un goteo en mi cabeza y vaya... ¿Usted recomienda que siempre que tengamos un golpe en la cabeza y sintamos que fue fuerte, nos hagamos algún estudio, alguna radiografía o, no sé, una resonancia? Digo, a veces son estudios que son muy caros. Sí. Pero ¿vale la pena gastar en esto? No, Okay. Sinceramente no. Si los golpes no afectan el estado de alerta, o sea, que no te desmayaste, no hay datos neurológicos posteriores a y no hay alteraciones del lenguaje, memoria o visión, no es necesario hacerte ningún estudio de imagen porque el porcentaje de probabilidad de que vaya a hacer algún daño es menos del 1%. Okay. Entonces es un gasto muy grande en los pacientes el tener que hacer un estudio de imagen tan complejo como una tomografía o una resonancia, que nosotros podemos obviarla
y que nosotros podemos decir es que el paciente neurológicamente no tiene un dato. Entonces, después de un golpe, si tienes un dato neurológico, no solamente dolor de cabeza, o que este dolor de cabeza sea persistente por más de 3 semanas, hay que hacerte un estudio de imagen. Si no, no es necesario gastar, porque también tenemos que, como médicos, ver la economía del paciente y la población en general, y la salud pública nos dice, no te lo hagas hasta no tener este tipo de características, ¿verdad? Ok, Doc, por ejemplo, si yo sí he tenido golpes que dices, ay, porque Diosito es muy grande, no me desmayé, pero estoy viendo pajaritos alrededor de mi cabeza como en las caricaturas. Ok. Pero si veo a alguien que sí se desmayó, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿dónde lo llevo? ¿Urgencias? Lo primero que todo es el ABC. Ver que si, por ejemplo, vamos caminando en la calle, viene alguien, está viendo para otro lado, voltea y se pega con la pared. Se cae y desmaya. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ABC. Primero, vía aérea. Ver que el paciente al momento de golpearse no se esté ahogando él solo. Okay. Por ya sea saliva o algo que esté obstruyendo su vía aérea. B, que tenemos que ver que el corazón esté latiendo y que haya circulación, hay que tomar el pulso. Okay. Y C, que tenga el paciente respiración adecuada. Entonces tenemos que ver el ABC en los pacientes. Ya que vemos que está estable el paciente, pero está con la alteración, está alerta porque está desmayado, ahora sí, proteger cuello, ¿sí? Con ponerle, o ya sea algo alrededor, o hacer que no se mueva el cuello. Que nadie lo mueva. Que esté en la posición donde esté, que nadie se mueva. Hasta que no llegue un paramédico y que ya tengan las camillas que sean más rígidas, para poder nosotros manipular el cuello. Entonces, hablar al 911, en este caso ya aquí en Monterrey, 911. ¿Por qué lo del cuello, Doc? ¿Se pudiera lastimar una vértebra o algo? A la caída pudiera haber tenido una lesión a nivel medular, y si lo movemos, más lesionamos. Okay. Entonces tenemos que mantenerlo así por si hay inflamación, ya que se verifique y se da tratamiento, pero lo menos posible que podamos hacer daño. Excepto si la situación de riesgo es tan grave, como por ejemplo que se cae en la calle y ven un carro, pues obviamente hay que quitarlo de la situación de riesgo. Pero si está en la banqueta, el ABC, ver que el cuello no se mueva y hablarle urgencias. Doctor. Estar con él para que empiece a despertar y preguntar cómo está el estado de alerta, ¿verdad? ¿Y recomendarle poner alcohol? No, para nada. Ya ve que te ponen alcohol en la nariz como que para ver si reaccionas cuando te desmayas. Sí, lo que pasa es que el alcohol va a hacer que se estimulen los cabellitos y las fosas nasales, y hace que se hiperestimule por los nervios se llaman nervio trigémino, y eso hace que se hiperexcite. Y en algunos pacientes pueden recobrar un poco el estado de alerta, pero pueden moverse y hacerse más daño. Entonces no se recomienda el ponerles alcohol. Antes hacía, porque era una práctica común cuando se inventó la destilación de alcohol, de que los pacientes empezaran a recuperar el estado de alerta y decían, es que lo salvó. No, ahora vemos que es más grave. Acuérdense, todo es dinámico en la medicina y podemos, cosas que antes eran buenas, como dar arsénico para la tos, ahora vemos que no es tan bueno, ¿verdad? Como tal. Entonces, ya ve que la ampicilina también fue un gran descubrimiento de la ciencia, pero hay gente que es súper alérgica a este medicamento. Pero, Doc, ok, ya está desmayado, no le podemos poner alcohol, tenemos que guardar la calma. ¿Usted cree, Doc, que después de ahora la tecnología tan avanzada y el uso de celulares, hay más accidentes de estos? Es que parecemos robots caminando con el celular, y a veces yo me caigo gorda que digo, tengo que hacerlo a un lado, pero vas contestando un mensaje, quieres que te alcance el tiempo. ¿Usted cree que los golpes, o ahora sí los traumatismos en la cabeza, han aumentado de ahora que estamos súper conectados al teléfono? Han aumentado de frecuencia, pero no intensidad. Okay. Sí, lo bueno es que en las estadísticas no se ha visto un mayor aumento en la cantidad de pacientes que fallecen o que tienen alguna secuela importante en los traumatismos craneoencefálicos. Lo que vino a disparar esto son los automóviles, obviamente. Entonces, con el avivamiento de cada vez coches más rápidos, ¿sí? Hubo un aumento exponencial de los traumatismos craneoencefálicos, y que con el coche cada vez más seguro, con bolsas de aire y con todo esto, hay una pequeña meseta. No quiere decir que vayan hacia abajo, pero hay una meseta donde ya se ha mantenido estable los traumatismos en proporción a la cantidad de personas que lo padecen como tal. Lo que sí ha mejorado mucho es el entendimiento del daño que generan estos y la urgencia que nosotros podemos en la sala de urgencias controlarlos, evitando lo más posible el que haya una complicación. Porque el golpe puede generar problemas en el cerebrito, o puede que el cráneo, que es muy eficiente el hueso, que transmite y degenera el golpe y en lugar de intensificarlo, lo difumina en todo el cráneo, tenemos en nuestro cráneo el riesgo de que el cerebro sufra muy pocas lesiones a pesar de que el golpe sea muy fuerte. Primero se fractura más que antes tener una lesión en nuestro cerebrito. Si realmente el cráneo no tuviera esta forma, obviamente tuviéramos muchas alteraciones a nivel cerebral,
pero el cráneo amortigua el golpe, lo disemina y hace que no haya un golpe en una zona específica y que el cerebrito no tenga daño. Si tiene alteración de estado de alerta, algún dato neurológico, el paciente lo llevamos a urgencias y le hacemos un estudio de imagen. Y ahí dividimos dos grandes grupos del traumatismo cráneoencefálico, si hubo o no hubo daño. Todo traumatismo cráneoencefálico le llamamos contusión, cuando nosotros vemos que el paciente sufre de algún estado de alteración neurológica. Entonces, está el traumatismo cráneoencefálico. Puede ser con contusión cerebral o sin contusión cerebral, ¿ok? Es que me pegué, pero estoy normal. Es un traumatismo craneoencefálico leve sin contusión cerebral. Oye, se pegó él y se desmayó. Aunque ya recuperó, se desmayó. Él tiene contusión cerebral. Y la contusión la vamos a dividir en dos grandes grupos. Conmoción y concusión. Okay. Entonces, la conmoción cerebral, ¿sí? Es cuando el daño cerebral ya está establecido. Por ejemplo, le hacemos un estudio de imagen y vemos pequeños sangraditos, pequeñas zonas de microsangrados. Oye, este paciente ya tuvo una conmoción cerebral, o sea, sí tuvo un daño a nivel cerebral. Oye, le hicimos el estudio, tuvo alteración de estado de alerta, pero se ve normal el estudio. Entonces él tuvo una concusión con C, concusión cerebral. Son términos médicos que nosotros los utilizamos, pero para evidenciar si hubo o no daño a nivel cerebral. Y eso es importante por las secuelas que puede haber a largo plazo, porque pacientes que tienen una conmoción cerebral pueden tener crisis convulsivas secundarias aún 6 meses después de tener un pequeño golpe como eso. Doc, bueno, son varias preguntas en una, pero ¿qué tan fuerte debe de ser un golpe para que el cráneo, que dicen que es muy duro, se rompa? Más de 45 kilómetros por hora del efector o aquel que viene al golpe, ya sea el golpe por una mano o el golpe con algún objeto o un traumatismo craneoencefálico por estreñimiento, por una desaceleración completa. Entonces, es 45 kilómetros por hora y ya puede haber ese tipo de alteraciones. ¿Qué quiere decir? Que aún una pequeña piedrita en 4 metros nos puede hacer ese tipo de daño. ¿Sí? Ahora, Doc, ¿qué tan grandes pueden ser las secuelas de un golpe en la cabeza? Puede ser esto que les comentaba, una conmoción cerebral, ¿sí? Que genera daño a nivel cerebral, o hay ocasiones que los pacientes, por ejemplo, van en un carro, sufrieron un golpe por alcance hacia atrás y dicen a ellos, pues, no me duele el cuello, no me siento mal, y a las 3 semanas, oye, estoy pensando más lento, estoy pensando mal, no coordino bien las cosas, algo me pasa. Y luego le hacen una tomografía de cráneo y normal. Dicen, pero no tienes nada. Entonces, van con nosotros a la consulta y dicen, es que algo me pasa, o sea, mi memoria no es igual, tuve un golpe. Y dicen, no, es que tuviste miedo por el golpe. No, habrá que hacer un estudio para demostrar que no tengo una alteración que se llama lesión axonal difusa. El cerebro es un órgano que flota en líquido cefalorraquídeo y está embebido dentro del cráneo. La parte superior del cerebro está libre, flota, pero la parte de abajo del cráneo, del cerebro, el tallo cerebral, está unido a ligamentos a las estructuras del cráneo profundas. Entonces, cuando hay una desaceleración, nosotros lo movemos, pero va el cráneo y hace esto, miren, se mueve así. Entonces, pueden romper pequeñas fibras neuronales en esta zona por cizallamiento. Y esas lesiones pequeñitas se ven como puntilleos al hacer una resonancia magnética con una técnica especial que se llama STIR o una técnica que se llama FLAIR, y que nosotros podemos ver pequeñas lesiones blancas, se llaman hiperintensidad ST2, y que esto conlleva algo que se llama lesión axonal difusa. O sea, los axones, las neuronas, todo el cable de las neuronas se rompen, pero no se ven porque se siguen viendo otra vez en su mismo lugar. Pero al momento de hacer esto, ya lo vemos como a las 2 o 3 semanas con pequeño puntilleo y los pacientes empiezan a tener problemas de deterioro cognitivo. Tuvimos un buen amigo que tuvo un accidente en moto, una desaceleración, se estrelló y estuvo 1 mes y medio en coma. Cuando salió del coma, salió bien en general, pero empezaba a pensar más lento las cosas, a hablar un poco mal, pero decían, pero si tu cráneo está muy bien, ¿por qué pasa eso? Le hicimos la resonancia y sí, se veía lesión axonal difusa frontal bilateral, y eso era el problema que tenía, que tuvo ese cizallamiento. Le dimos medicamentos y ahorita vuelve a ser la misma persona que era antes, a pesar de estar tanto tiempo en coma. Entonces, podemos mejorarlo haciendo el diagnóstico y dándole el tratamiento establecido a tiempo. Y podemos recuperar al paciente a tener una vida normalmente, ¿verdad? Claro, obviamente hay lesiones severísimas que
hay pérdida neuronal, una parte del cráneo se daña, y traumatismos craneoencefálicos severos, pues no hay forma de recuperarlo, pero lesiones axonales difusas, bien establecidas a tiempo y controlarlas, podemos hacer cambios en la vida del paciente, ¿verdad? Doc, y con la pérdida neuronal, o sea, ¿hay medicamentos todo esto para volver a recuperarlas? Las neuronas, algo que teníamos muy trivial y que no era como un mito, es que las neuronas ya no se dividen. Sí se dividen algunas de ellas. Tenemos algunas pequeñas cantidades de neuronas que se dividen preventriculares, que son neuronas en células madre como tal, y que estas pueden volver a formar neuronas. Sin embargo, la cantidad de producción son limitadas, ínfimas, para realmente una cantidad que se pueda perder, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico severo. Entonces sí hay una división, pero no es tan importante como para recuperar toda aquella zona. Acuérdense, en el tamaño de un centímetro cúbico son más o menos unas 80,000 millones de neuronas que pueden haber en las zonas de hipocampo, a 4,000 neuronas en unas zonas más profundas del cerebrito, en núcleos basales. Entonces, aunque varían mucho, son miles de millones de neuronas en un centímetro cúbico de tejido cerebral. Entonces realmente volver a recuperar esa cantidad tan inmensa que es inimaginable, o sea, uno no se imagina la cantidad de neuronas que hay ahí adentro funcionando. Sí. Entonces, ¿cómo volver a recuperar todas una por una? Ni aunque tuviéramos toda nuestra vida uniendo una por una, pudiéramos lograrlo unirlas de nuevo. Entonces, el cerebro es algo que se puede autorreparar parcialmente en forma increíble. Sin embargo, hay que cuidar nuestro cerebro porque muchas veces no hay recuperación total, ¿verdad? Doc, y cuando se empiezan a separar las neuronas es cuando el paciente luego empieza a desvariar, ¿verdad? O empieza a no coordinar o a perder la memoria a corto plazo. Sí. ¿Estoy bien o me corrige? No, está bien. Realmente empiezan a tener daño. Y, por ejemplo, en los pacientes que fueron boxeadores, traumatismos repetitivos, uno por otro y otro. Y antes veíamos que tenían esos cambios, se llaman demencia pugilística, pero no se sabía por qué. Porque al momento de hacer los estudios de imagen, en aquellos momentos que se pudieron hacer los primeros estudios de imagen, o se hacían necropsias, en grosso modo, no se veía lesión. Pero a alguien se le empezó a ocurrir hacerles estudios microscópicos a estos pacientes cuando fallecían, y empezaron a ver que había pequeñas hemorragias y acúmulos de una proteína de desgaste que se llama proteína tau, en personas que no tenían ningún factor de riesgo para pensar en otra enfermedad como Parkinson. Entonces veían que empezaba a tener estos daños y eran por los golpes. Entonces ya se introdujo un término llamado encefalopatía traumática crónica de tipo pugilístico como tal, ¿verdad? Así se llama, no se llama que quedó loquito, porque la gente usa este término de así quedó el golpe, pero me refiero que viene de esto, donde ya no coordina o pierde la memoria o dice cosas sin sentido, pero Doc, bueno, una vez que pasa esto, el paciente con medicamento y todo pudiese volver a la normalidad. Sí, en la mayoría de las veces podemos, en triviales, en leves o moderados, poder recuperar con un equipo multidisciplinario, obviamente, al paciente como tal. En ya traumatismos severos, la posibilidad de una recuperación ya baja mucho, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, Doc, bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir este tipo de golpes o qué tan común es la consulta que usted tiene por este tipo de golpes? Por ejemplo, la prevención es aquí el arma más importante que hay. Conducir con totalmente seguridad, a la defensiva. Es que voy a llegar tarde. Las distancias, por ejemplo, entre ciudades no se miden por horas. ¿Cuántas horas está Saltillo, Monterrey? No, es cuántos kilómetros están. Las horas las dependiendo de qué velocidad vayas. Entonces, ir a una velocidad moderada. Acuérdense que entre más rápido es la posibilidad de 65 kilómetros por hora, que es una velocidad en ciudad rápida, pero que en la carretera es algo lento, a 75 kilómetros por hora, ¿sí? La mortalidad aumenta hasta 12 veces. O sea, es una cantidad increíble que puede haber un accidente automovilístico de aceleración que aumenta la mortalidad. Enorme, enorme, enorme. Entonces, realmente ir a la defensiva en la carretera, obviamente si tomas no manejes, que es algo, es que me voy a esconder de irme por este lugar porque ahí no está la antialcohólica. No, no somos niños, ¿sí? No, somos adultos que sabemos que la antialcohólica no es para quitarte eso que traes ahí en el aguinaldo. Realmente están hechos en lugares y en ciudades para disminuir la posibilidad de que haya accidentes automovilísticos. Realmente si nos ponemos a pensar, Monterrey tenía bastantes accidentes automovilísticos en la noche hasta hace unos 15 años. Era una ciudad que era un caos ir en la noche. Actualmente eso ha mejorado mucho porque entre más restrictivos estén las autoridades, menor el riesgo de que nosotros nos comportemos como niños, ¿verdad? Y podamos ser adultos y responsables de que si tomé, me voy a ir en un auto de alquiler o me voy con otra persona o
el no tomar y ser conductor designado, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad, aparte somos regios, podemos hacer eso fácilmente, ¿verdad? Y no ir manejando y en el celular, porque es una maña que yo, por ejemplo, yo en lo personal, trato de no, pero sí, caigo. Digo, ay, de voladita contesto el mensaje y ahí esos segundos se pudieran convertir ya no en un golpe para uno, sino para alguien de otro carro que luego andar cargando en la conciencia con eso, Doc. Pero bueno, Doc, mire, le están haciendo muchas preguntas en las redes, pero todas son de miastenia gravis. El tema de esta semana no es miastenia gravis, pero ¿qué le parece si pues la próxima semana habla de miastenia gravis? Totalmente. Porque hay historias aquí contadas desde que gente desde los 12 años empezó, recaídas de miastenia gravis, y bueno, pues ahorita como estamos hablando de otro tema completamente diferente, me gustaría que la gente que está en el live, pues la invite a que lo vea la próxima semana, a que dejen su historia, su caso, y en lugar de estarle haciendo preguntas a preguntas, vamos leyendo casos y usted les va dando pues alguna respuesta o alguna solución. Con muchísimo gusto, claro. Después de hablar de miastenia gravis en un live, empezaron a acercarse mucho los pacientes con miastenia gravis. Realmente es un tema apasionante, la miastenia, y tenemos ya muchas armas para poder controlar a los pacientes, entonces sí, me gustaría el próximo tema hablar de miastenia como tal. Sí, bueno, para la gente que está haciendo preguntas en redes, la próxima semana se pueden conectar, por favor, y digo, ya vamos a tener aquí las preguntas, pero es muy importante porque pues nos desviaríamos un poquito del tema y es un tema también, como dice usted, que tiene mucha rama de donde cortar y no terminaríamos ahorita live y nos quedan minutos para finalizar la transmisión, pero el próximo lunes a las 3 de la tarde estará hablando de la miastenia gravis el doctor Mesa y si dejan su caso los estará leyendo y dándoles alguna pues solución. ¿Correcto, doctor? Totalmente, con mucho gusto, y lo que necesiten, como les explicaba la vez pasada, en el live pasado, trato de contestar la mayor cantidad de pacientes. Gracias a Dios, cada vez hay muchísimas más preguntas y trato yo de estar ahí contestando y no nos alcanza a veces el tiempo, pero trataremos de que todas estén contestadas de una semana para otra. Trataremos. Doc, bueno, quisiéramos ayudarle al Doc a contestar, pero él es el experto y es el único que puede contestar. Para que tengan la confianza también de que si les contestan una pregunta es el doctor Mesa. Ahora, vamos a leer un testimonio antes de finalizar con el live, doctor. Y buenas tardes, doctor. Mi esposo sufrió un golpe en la cabeza con el cofre del carro, con una pequeña herida. No perdió conciencia. Después de meses empezó con cambios de comportamiento y al año y medio fue diagnosticado con FTD. ¿Podría haber alguna relación o fue el detonador? Puede ser el detonador de una demencia frontotemporal. Las demencias frontotemporales, sí, como otras, pueden ser el que algún golpe empiece a hacer una cascada de daño a nivel celular en las neuronas y que ya tienen un daño previo genético, que es en este caso acúmulo de proteína tau, y que el golpe mismo empiece a hacer más rápido la aceleración de formación de proteína tau y acelerar el proceso. Discúlpeme, doctor, ¿qué es FDT? Es demencia frontotemporal. En esta demencia frontotemporal los pacientes empiezan a tener atrofia de las regiones frontales y temporales, o de la parte anterior del cerebro, y la parte posterior está intacta, es como si no tuvieran ningún tipo de lesión. Y en estos, que es un gen, que es el gen de la demencia frontotemporal o TP47, que puede estar afectado, pero 43, puede ser que genere o degenere por algún traumatismo craneoencefálico. Entonces sí hemos visto que algunos traumatismos pueden empezar a detonar una cascada de daño en algunos tipos de demencias, específicamente esta es una de ellas, y otra es en pacientes que tienen alteraciones de atrofia en múltiples sistemas. Entonces sí se puede haber una relación causal directa, pero no quiere decir que todos los pacientes que tienen factores de riesgo de demencia frontotemporal por un golpe va a iniciar, ¿no? Y tampoco quiere decir que todos los pacientes que se golpeen van a tener en algún momento demencia frontotemporal, pues tampoco, necesitas tener como un mal azar, que tengas el gen, que tengas la edad, que tengas el traumatismo específico en la zona donde se va a dañar, que es la región frontal o temporal, y que esto genera que haya una aceleración en el proceso de daño, ¿verdad? ¿Y hay tratamiento para esto, doctor Mesa? Solamente control de los síntomas. No hay hasta ahorita un tratamiento específico para demencia frontotemporal para detener la producción de proteína tau, aunque estamos en yo creo que esta decena de 2020 a 2030 va a haber muchas cosas a nivel neurodegenerativo. Ya salió el primer tratamiento para Alzheimer y muy probablemente en 3 años ya tengamos el primer tratamiento para proteína tau.
Ay, Esperemos que sea así, porque una de ellas es una taupatía como la demencia frontotemporal como tal. Ok, Isabel, mucha fe y ya pronto puede haber algún Esperemos que salgan medicamento. positivos los estudios que están corriendo a nivel mundial y que si tengamos 1 a 3 posibles medicamentos que son anticuerpos monoclonales ligados contra este tipo de proteína tau. Ok, bueno, Isabel, muchas gracias por dejarnos tu pregunta. Esperamos que te haya servido la información del doctor Mesa. Y Doc, bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, bien rápido. Sí, bien rápido. Eso es cuando estoy yo, Doc. El Luis lo hace más aburrido. Doc, lo invito a que se despida de la gente que estuvo en la transmisión, de la gente que le dejó sus preguntas y bueno, también que los invite a que la próxima semana le dejen sus historias. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por dejarnos estar con ustedes. Esto lo hacemos con mucho gusto. Esto nació en base a un amigo que tuvo un traumatismo craneoencefálico hace 3 semanas y empezó a tener crisis convulsivas. Entonces me dijo, habla de eso. Entonces podemos tener un control adecuado, pero lo principal aquí es prevenir. No haya accidentes automovilísticos, no haya traumatismos. Obvio, si dejas a un niño a un lado, va a verlo, ¿sí? Pero lo menos posibles, teniendo en cuenta que nosotros tenemos el control de la situación más en nuestros hijos. Entonces, en estas vacaciones, limitar lo más posible los traumatismos craneoencefálicos y si se generan, ¿qué hacer en ese momento para acudir rápidamente a instancias para que puedan mejorar una urgencia? Muchísimas gracias nuevamente. El próximo lunes a las 3 de la tarde veremos el tema de miastenia gravis y síndromes miasteniformes congénitos y adquiridos. Y también agradecer mucho las preguntas que se tienen a nivel de las redes sociales. Hay casos tan interesantes de otras partes del mundo. Realmente el alcance que vemos en redes sociales es increíble. Nos están contactando personas de Rusia, una persona de Mongolia, otras personas que viven en el sureste asiático y que pues trataremos de contestar a todos para nosotros poder dar ese granito de arena en la humanidad como tal, ¿verdad? Gracias por la confianza. Y gracias por estar aquí cada lunes, Doc, porque sabemos también que no es fácil, por la consulta, las urgencias, la familia, las cosas personales, y ha tratado de ser constante cada lunes durante varios meses. Sí, gracias. Te lo aplaudimos, Doc. Y bueno, pues nos despedimos esta semana de Neuromesa. Están apareciendo en pantalla los teléfonos a donde pueden hacer cita, dónde está ubicado Neuromesa, el correo de contacto por si quieren por ahí también mandar su testimonio, su historia para la próxima semana. El doctor Mesa las pueda leer y pueda contestarnos, pues darnos a lo mejor un poquito de esperanza o ver qué tratamiento se puede usar. Nos despedimos por esta semana de Neuromesa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos. Bye. Bye.